Bienvenidos a este podcast. Una vez más, este es el episodio 3 de este podcast y vamos a hablar hoy acerca de la omnisciencia de Dios y la voluntad de los hombres. Este es el podcast número 3. Yo soy César Herrera y gracias por conectar con nosotros en esta hora en nuestro canal de YouTube, César Herrera TV. Si aún no te has suscrito, pues yo te invito a que te suscribas porque la idea detrás de estos podcasts es compartir reflexiones y reflexiones o meditaciones acerca de la palabra de Dios que entiendo van a enriquecer tu vida. También puedes suscribirte al canal de YouTube de la iglesia donde presidimos, South 7th Street Christian Fellowship. Vas allí y te puedes suscribir. Voy a dejar el enlace del canal de YouTube de la iglesia para que también te puedas suscribir y así puedas ver en vivo la palabra cuando la compartimos cada domingo. Los martes tenemos estudio bíblico. Cada martes, 7 de la noche, aquí en la iglesia. La dirección de la iglesia es 417 South 7th Street en Reading, Pensilvania, 19602, calle Sur 7 de Reading, Pensilvania. 417, calle Sur 7, Reading, Pensilvania, 19602. Contamos con estacionamiento para aquellos que nos visitan los domingos. Y también tenemos escuela dominical para los más jóvenes. En el día de hoy, como había mencionado, quiero compartir acerca de la omnisciencia de Dios y la voluntad de los hombres. Aquí tengo para compartir como base la historia de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Y dice así la palabra en Hechos 5. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente para este video. Dice así la palabra: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de tu terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y vieron que estaba muerta. La sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. La voluntad del hombre y la omnisciencia de Dios. Aquí comienza el texto diciendo que había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa, Zafira, vendió una propiedad. Dios es omnisciente. Omnisciente quiere decir que sabe todo, lo conoce todo, y delante de Dios no hay nada oculto. Dios es omnisciente, Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Dios también es omnipresente, y ese es otro tema, pero está bien relacionado. Por lo tanto, al estar en todos lugares a la misma vez, en todos los tiempos, entonces Dios puede enterarse absolutamente de todo lo que ocurre en la creación. Todo lo que existe fue creado por Dios. Y sin Dios, sin Jesús, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No solamente eso, sino que Dios es omnisciente.
Dios sabe todas las cosas, conoce todas las cosas. Así que en este episodio donde vemos esta pareja de esposos que se hacen llamar creyentes porque están relacionándose en el círculo de la iglesia, en esos primeros días de la iglesia, ellos ven que la costumbre o lo que se está moviendo dentro del pueblo de Dios es que todo aquel que prospera tiene que hacer partícipe de sus bienes al resto de la iglesia. Pero al final de todo, cada quien administra lo que recibe, lo que tiene, de parte de Dios. Y está delante del Señor, cada quien está delante del Señor y decide qué hacer con lo que recibe. Nada de lo que tenemos ha sido por mano propia, sino porque Dios es el que prospera. Si al día de hoy tú has prosperado es porque Dios te ha bendecido, independientemente de que lo creas o no. La Biblia dice que el sol sale para todos. Entonces aquí está una pareja que siendo los dueños de una propiedad, deciden engañar a los apóstoles, pero la respuesta que le da el apóstol Pedro aquí es que ellos no pusieron a prueba a los apóstoles, sino que pusieron a prueba al Espíritu del Señor. Y el mal paso que ellos dieron aquí fue esto. Versículo 2. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Es decir, que esta persona, similar a lo que hemos predicado en semanas atrás acerca de Saúl, querían verse mejor o tener una apariencia de piedad delante de la gente, delante de los hermanos. Querían tener una apariencia de piedad y fueron bondadosos al dar supuestamente la totalidad de la ganancia de sus bienes, pero no mintiéndole a los apóstoles, sino mintiendo delante de Dios, mintiendo al Espíritu Santo. Entonces, esto fue básicamente lo que puso esta pareja en peligro aquí. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. No tenían por qué hacerlo. Pero la voluntad de ellos fue mentir. Más adelante habla de que Satanás les engañó. El enemigo está constantemente proponiéndonos cosas para hacer, porque aquellas cosas que el enemigo propone siempre van en contra de la voluntad de Dios. Por buenas que parezcan, siempre van en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros debemos procurar constantemente agradar al Señor en todas las cosas que nosotros hacemos o emprendemos. Así que si decimos que es la totalidad, estaríamos mintiendo. En el caso de que, como vemos aquí, Ananías y Zafira, su voluntad fue hacerle caso a la opinión del enemigo. El enemigo susurró a sus mentes, a sus corazones: ustedes no tienen que darle la totalidad. Den una parte y digan que ya eso es. Viéndose de esta forma, humanamente hablando, es probable que ellos dieron una alta suma de dinero a los apóstoles, pensando que al ser tan alta la suma que dieron, pasaría como que fue la totalidad, pero no fue así. No fueron honestos. En su corazón ellos decidieron no ser honestos. En su corazón ellos tuvieron la voluntad de no ser honestos delante del Señor. Y eso fue lo que le costó la vida. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. O sea que Ananías no solamente pecó, sino que envolvió a la esposa en el pecado. Este es un cuadro muy similar a lo que pasó en Edén, donde Eva peca y envuelve a Adán a pecar también. Esta gente se ponen de acuerdo, su voluntad como ser humano es engañar a los apóstoles. Su voluntad en este momento es hacer caso a la dirección de Satanás y aparentar ser personas bondadosas, piadosas, generosas con sus bienes materiales, pero realmente no lo son, no lo eran, y por lo tanto pagaron las consecuencias del lugar, porque a pesar de que su voluntad era hacerse parecer por personas bondadosas, la omnisciencia de Dios les alcanzó y pagaron por eso. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios.
¿Cuánta gente en medio de la iglesia tú los ves con apariencia de piedad, pero realmente son malvados? ¿Cuántas personas se presentan a sí mismos como, ay, somos personas de Dios, pero realmente son unos malvados? Y aquí está un caso económico, por ejemplo. Pero ¿cuántas otras decisiones nosotros podemos tomar a diario que no traen gloria a Dios y delante de los hermanos? Entonces, la apariencia de piedad, la apariencia de bondad, la apariencia de, ay, estamos con ustedes, estamos por la causa de Cristo. Pero realmente no es así. Porque lo que impera en el corazón es simplemente el deseo de aparentar ser una persona bondadosa, pero en el corazón es todo lo contrario. Entonces, la decisión, la voluntad, en la voluntad de Ananías y Zafira, pudo haber sido, realmente vamos a dar todo lo que nosotros hemos recibido, como también pudieran haber dicho, no queremos dar nada de lo que recibimos. Y después, a lo mejor, si el Señor los toca y cambian de opinión, pues mucho mejor. En la manera de decidir de Ananías y Zafira, ellos pudieron haber sido honestos y haber dicho, no queremos dar nada, o solo queremos dar este tanto, pero esa no fue la totalidad por la cual vendimos la propiedad. Pero ellos decidieron que querían impresionar a los apóstoles. La respuesta de Pedro es clara aquí. La respuesta de Pedro es, la decisión de vender la propiedad fue tuya. Después de venderla, el dinero también era tuyo. El Señor, que es dueño de todo, comparte con nosotros parte de lo que es de Él. Cuando recibimos la paga por una labor, cuando recibimos la paga por la venta de un bien, cuando recibimos alguna remuneración de alguna manera, eso es el Señor bendiciéndonos, eso es el Señor dándonos a nosotros. El Señor no necesita nada, absolutamente nada de nosotros. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Y ella le dijo, sí, contestó ella, ese fue el precio. Cuando Pedro le hace esta pregunta a esta señora, lo que debemos notar aquí, la misericordia de Dios está extendiendo la vida de esta señora. En la omnisciencia de Dios, Dios sabía ya en cuánto habían vendido la propiedad que tenían. Sin embargo, la pregunta se extiende para misericordia. Si en ese momento esa señora dice, realmente mi esposo y yo habíamos decidido de decir que era para un todo, que estábamos dando la ofrenda de un todo, pero realmente no fue así. Perdónenme, me arrepiento de mi pecado, de lo que intenté hacer. Y se arrepiente, ella hubiese alcanzado misericordia. La historia hubiese sido completamente distinta. Porque en la omnisciencia del Señor y la voluntad del hombre, vamos a decirlo así, porque en la voluntad del hombre, la omnisciencia del Señor siempre gana. El Señor conoce cuál es la voluntad de nuestro corazón. El Señor nos ha dado libre albedrío. Muchas veces la gente dice, ¿y realmente el libre albedrío existe? Si ya Dios sabe como quiera lo que vamos a hacer o no. Precisamente para eso es la omnisciencia. El Señor nos dio voluntad como seres humanos. El Señor nos dio la capacidad de tener libre albedrío. Pero la omnisciencia de Dios es superior a la voluntad humana. Dice la palabra en otro lugar que el Señor inclina el corazón para donde Él quiere también. Que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y que no podemos entender la mente de Dios. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, en ese sentido, el Señor nos dio libre albedrío. El Señor nos dio una voluntad para nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Pero el Señor también, en esa voluntad que nos dio, el Señor siendo omnisciente, el Señor sabe cómo actuar a nuestro favor o pagando nosotros las consecuencias de nuestro pecado. Siempre, siempre, siempre está la voluntad del ser humano, pero está por encima de ella la omnisciencia de Dios. Y la omnisciencia de Dios siempre va a triunfar delante de la voluntad del ser humano. Por eso hay personas que dicen, ¿y por qué esta persona no se arrepintió? ¿Por qué esta persona no se convirtió?
El mensaje le fue predicado. El mensaje se le entregó. El mensaje de que Cristo es la respuesta para su vida. El mensaje de que Cristo es la solución para su alma. El mensaje de que Cristo es salvación fue dado. Y al día de hoy te estamos dando esta palabra. Cristo es la salvación para tu alma. Necesitas a Jesucristo para poder ser salvo del fuego eterno y la muerte eterna. Pero está en tu corazón, está en tu voluntad decidir si le dices que sí a Cristo y entregar tu libertad para ser ahora esclavo de Cristo, que no es tal libertad, porque el que no es libre en Cristo es esclavo de Satanás. Nosotros somos vasos, y ser un vaso de misericordia y un vaso de honra solamente ocurre cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones. Y ahora nuestra voluntad no es solamente nuestra voluntad, sino es una voluntad que está doblegada, sometida a la voluntad del Señor. Vivir para Dios, decirle Señor a Jesucristo es eso, de que no se haga mi voluntad, pero la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo doblo mi voluntad, doblego mi voluntad a la voluntad de Dios, entonces yo hago lo que a Él le place. Yo hago lo que Él quiere que yo haga. Yo trato de vivir mi vida para ser agradable delante de Él. Y digo trato porque nadie puede vivir exento de pecado. A pesar de que venimos a Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa nos traiciona a diario. Sin embargo, cuando nosotros venimos y reconocemos nuestros pecados delante de Dios, tenemos oportunidad para alcanzar misericordia. En este caso, Zafira tenía la oportunidad de alcanzar misericordia. Pero en su corazón ella decidió ocultar su pecado. Y eso es sumamente importante. Todo aquello que entendemos que ofende a Dios, todo aquello, consciente o inconscientemente, nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, límpiame de mi pecado porque he pecado contra ti. Padre, si aún hay un pecado en mi corazón que yo no sé que he pecado contra ti, revélamelo y permíteme, Señor, poder arrepentirme de eso. Padre, límpiame y líbrame para no pecar contra ti. El pecado de Ananías y Zafira no fue contra los apóstoles. El pecado de Ananías y Zafira fue querer ocultarle al Señor lo que había ocurrido. Eso es imposible porque Dios es omnisciente. La omnisciencia de Dios siempre va a estar por encima de la voluntad del ser humano. Si tienes preguntas sobre este tema, me gustaría que me la dejaras saber en la parte de los comentarios. Y con gusto trataremos de responderte en los mismos comentarios o a través de otro podcast. Si quieres, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y si te bendijo, por favor, comparte este video para que pueda ser de bendición también a otras personas. Así que ya sabes, Dios te bendiga y si estás aquí en la ciudad de Redding, te invito una vez más a que te des cita con nosotros. Cada domingo a partir de las 10 de la mañana tenemos servicios de alabanza y palabra en inglés y en español. Tenemos servicios bilingües en inglés y en español. Contamos con escuela dominical para los más pequeños, desde 2 años en adelante hasta 16 años. Así que date cita con nosotros, te esperamos. Va a ser un gusto verte, estar junto con nosotros, recibiendo la palabra que el Señor nos da para compartir cada domingo. Si te interesa profundizar en el estudio de la palabra, los martes también tenemos estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche. Ya sabes, nos vemos en el episodio número 4 o me escucharás en el episodio número 4 de este podcast. Ahora mismo el podcast solamente está saliendo vía YouTube, pero pronto va a estar disponible en las plataformas digitales de podcast para que no solamente puedas ver el audio, sino también puedas escuchar. No solamente puedas ver el video, sino que también puedas escuchar el audio cuando estés manejando o en alguna otra actividad que no puedas estar viendo video. Te veo en el siguiente. Dios te bendiga.